He sido testigo de dos tipos de crítica. La primera de ellas es cuando la persona dice algo como esto. No es por nada, pero probablemente esta colaboración que estoy haciendo contigo sea la mejor de mi carrera hasta ahora. Pero bueno, verlo para creer. Mientras que los resultados de dicha persona pueden ser como estos. Mientras que del otro lado de la autocrítica también tenemos personas que hablan de sí mismas de esta manera. Ay, no. Me está quedando horrible, ¿verdad? No, ya. Si quieren, miren, ya córrenme. No, creo que no doy una. Sin embargo, sus resultados son como estos. El peligro de las posturas extremas en términos de autocrítica es la relación que se tiene respecto a las evidencias. Y ambos puntos opuestos carecen totalmente de objetividad y para nada reflejan el proceso que cada individuo atraviesa para lograr una determinada meta. Si de dar lecciones se trata en esos temas de la autocrítica, probablemente los mexicanos diríamos ese sabio refrán que dice algo así: ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Yo soy Gali Martínez, esto es #BYuCapacitación y en esta ocasión, como se pueden dar cuenta, vamos a hablar un poquito sobre cómo elaborar de manera mucho más amable una autocrítica ante cualquier tipo de proceso que estemos atravesando. Si les interesa, ya saben, quédense que será un gusto compartir estas pistas con ustedes. Oigan, y sí, ¿cuánta sapiencia hay en la cultura popular de diferentes culturas? Y en este caso, en la tradicional mexicana. Sin embargo, para quienes necesitamos un poquito más de estructura, les voy a dejar algunas preguntas que nos pueden ayudar para orientar justo esos procesos y mantener un equilibrio entre ser lo suficientemente rigurosos, pero comprensivos al mismo tiempo. ¿Listos? La sugerencia es que para hacer una autoevaluación es bastante recomendable que nos desprendamos un momento de esa identidad que creemos conocer que es de nuestra persona y nos tratemos como si fuéramos cualquier otro sujeto. Eso nos va a permitir tener un panorama mucho más amplio, pero sobre todo objetivo. Siguiente aspecto. Va a ser muy importante que cuando vayan mencionando las siguientes preguntas con las cuales podemos estructurar nuestra evaluación, ustedes tengan en mente un proyecto, un trabajo o una actividad que están realizando y de la cual ustedes quieren elaborar una autoevaluación un poquito más objetiva de lo que suelen hacer. Para eso va a ser bastante importante que de cada pregunta que yo lance, elaboren una respuesta enfocada en ese asunto a evaluar. La número 1 se refiere a ¿qué se está haciendo? En esos términos, la persona puede estar considerando un trabajo, una actividad deportiva, una encomienda personal, un reto individual, a lo mejor una misión nunca antes vista o simplemente algo que le es muy sencillo, familiar e incluso cotidiano. Al tener clara la diferenciación de estas actividades, por supuesto empezamos a sospechar de qué tamaño y de qué dimensiones va a ser la evaluación. Por supuesto, no podremos ser tan exigentes o incluso severos con algo que nos compete solo a nosotros en un término cotidiano, como lo sería a lo mejor algo también personal, pero que no nos es cotidiano. Entonces tienen naturalezas y tienen dimensiones totalmente diferentes y así es como hay que empezar a considerarlas. Ahora, la siguiente pregunta que va marcando el rumbo de la evaluación tiene que ver con ¿qué tanta experiencia o qué antecedentes tenemos respecto a la actividad que estamos emprendiendo? Por ejemplo, aquí es sumamente importante saber si en eso que me estoy desempeñando, que puede ser desde cocinar un pastel en mi fin de semana, no es lo mismo si yo soy un chef, si soy una persona dedicada profesionalmente a la repostería, o si bien yo soy una química farmacobióloga que toda la semana me la paso en mi laboratorio y que de pronto el fin de semana, cuando me aproximo a la cocina, no sé sujetar la batidora, es más, no sé cómo se le quitan las aspas, ¿saben? No es lo mismo la experiencia que cada uno va teniendo con la actividad que se está evaluando. Es natural que uno requiera recordar cuál es nuestra experiencia con esas actividades, qué tan bien o mal evaluados salimos la vez anterior que lo realizamos, o si de plano este es nuestro debut ejecutando determinada actividad. Una manera bastante lógica de saber
cómo vamos progresando tiene que ver con qué tan fácil me fue en un inicio esta actividad y a lo largo del proceso, qué tanto fui adquiriendo habilidades o competencias. O también podemos medirnos con el parámetro, qué tan cercana es esta información o esta tarea para mí, o qué tan lejana es y cómo me repongo o me posiciono ante los retos que van derivando. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y les quiero compartir una reflexión que una docente de danza me hizo alguna vez sobre ella cómo evaluaba los procesos humanísticos. Entonces, en esta anécdota hay 2 estudiantes, una con experiencia en el movimiento corporal y otra con nula experiencia en movimiento corporal. Entonces, ella se refiere justo al proceso de cómo llegaron a su ciclo escolar, donde una de estas chicas, la que ya tenía experiencia con su cuerpo, donde la primera alumna ya dominaba aspectos como flexibilidad, coordinación, musicalidad, expresividad y desenvolvimiento frente a público. Ya lo tenía. Lo único que tenía que ganar era un poquito más de integración con las demás compañeras. Mientras que la segunda chica en cuestión, ella jamás había practicado algún tipo de actividad física y entró al ciclo escolar sin coordinar, sin ser flexible, sin tener musicalidad, con pánico escénico y sin expresividad. Es decir, a ojos de todos, la primera chica iba a terminar con mayores resultados que la primera. ¿Qué fue lo que pasó al término del ciclo escolar? Que la primera no ganó la integración con sus demás compañeros. Sin embargo, mantuvo todos los elementos que ya poseía de formación anterior. En el caso de la segunda alumna, esta chica ganó flexibilidad en un 70%, ganó coordinación, perdió pena al momento de presentarse frente a los demás y poco a poco fue expresando con mayor claridad e intención el propósito de cada una de las coreografías. Por supuesto, todavía le quedaban muchos otros elementos por aprender, pero había tenido un gran avance. En ese caso, la maestra de danza me hizo reflexionar que la primera alumna había llegado con un 9 de calificación. Sin embargo, su avance no fue más allá de 9.3. Y la primera chica, para la maestra, había llegado con un 0 de calificación y había logrado avanzar hasta 7. Yo sé que ante los ojos de muchos de nosotros, sobre todo con un enfoque académico, entre 9.3 y 7, parece que el mejor proceso se lo llevó la primera estudiante. Sin embargo, si reflexionamos y si vemos todo el panorama que les conté de cada una de ellas, entenderemos que de acuerdo a toda su experiencia de vida y académica, la segunda chica tuvo realmente un gran cambio y sus avances incluso fueron superiores sobre los de la primera. Así que hasta aquí voy a dejar esta reflexión para que ustedes traten de encontrar si alguno de estos ejemplos cabe con su experiencia de aprendizaje o de desempeño en cualquier actividad que ustedes hayan o estén realizando. La siguiente pregunta a realizarnos es, ¿cuáles son las características de asignación de esa actividad? Y es que aquí también hay una gran diferencia si fue una actividad impuesta por alguien más o si fue algo que tú mismo decidiste emprender. Por supuesto, la propia conexión emotiva o a nivel de disposición cambia, porque no es lo mismo un reto para el cual uno se ha preparado, al menos a nivel de voluntad, o cuando es justo una tarea que no se puede negociar y que uno tiene que dar resultados sí o sí porque probablemente tenemos que rendirle cuentas a alguien superior. Entonces, estos aspectos también van a incidir en el resultado. Lo curioso en este punto es que no siempre las actividades autoimpuestas son las más sencillas, las más disfrutables o incluso en las que somos más hábiles. Probablemente si es una tarea impuesta desde afuera, puede ser que el líder de proyecto, el jefe o el dueño del negocio tenga alto análisis de nuestra persona y nos dé, por supuesto, la asignación de la tarea que tenemos que hacer, que sabe que nos va a resultar absolutamente fácil. Entonces, tampoco nos dejemos llevar por estas impresiones de lo mío siempre me va a resultar más fácil. Claro que no. Habemos personas que nos gustan los retos y que a veces elegimos actividades más complejas de las que hemos hecho hasta determinado punto. Y por último tenemos la pregunta, ¿cuáles son las características de determinado proyecto? Esta información no es menos importante, porque por supuesto nuestro rendimiento o nuestro desempeño
no va a ser el mismo si el proyecto se lleva a cabo en determinado tiempo, a lo mejor en un tiempo récord o en un tiempo mucho más holgado. ¿Qué hay en términos de presupuesto? ¿Es un dinero que se tiene a manos llenas? ¿Es un dinero que tenemos que invertir de nuestra bolsa? ¿Es un dinero a fondo perdido? ¿O es un dinero que se nos va a estar segmentando? Ahí también depende nuestro desempeño, nuestro estrés o incluso nuestra aprensión respecto a la actividad. Asimismo, hay otras características como que si implican traslados complejos, si tengo que convivir con gente de otros países, o si bien yo tengo que coordinar las actividades que van a ser los entregables de esa actividad, o si solo depende de mí, en mis tiempos, en mi economía y en mi desempeño, todo esto va a ser bastante relevante al momento de evaluarnos. Me gustaría que hasta aquí hiciéramos una pausa, que recapitularan ustedes las preguntas que les hice, que respondieran con base a su actividad y que de cada respuesta traten de asignar un número, que al final puedan promediarlo y que se den cuenta que tienen, por supuesto, un desempeño en términos numéricos y que en ese sentido es muy probable que se tengan que felicitar y se darán cuenta probablemente que han hecho un desempeño bastante notable sobre el que en otro momento hubiesen hecho o probablemente que jamás se imaginaron cruzar ese reto. Si por el contrario se dan cuenta que sus números están por debajo del rendimiento que normalmente suelen tener en actividades parecidas, lo único que hay que hacer es reorganizar la estrategia, establecer tiempos lógicos, un plan de acción totalmente congruente y poco a poco mejorar esos procesos, esa ejecución. Lo que quiero que se lleven de este video es que no importa qué actividad, qué tarea o qué trabajo estemos desempeñando, la autoevaluación es súper importante porque nos va a dar algunos nortes sobre cómo viene nuestro proceso, también de qué aspectos podemos mejorar o incluso también nos va a dar bastante información de logros que hemos alcanzado y de los cuales quizá no somos lo suficientemente conscientes y que probablemente esos nuevos logros puedan ser nuestra siguiente carta de presentación. Estoy segura y totalmente convencida que las personas somos más capaces de lo que imaginamos de hacer determinadas cosas. Así que solo es cuestión de irnoslo proponiendo, de encontrar los elementos y el plan correcto para conseguirlo. Si se tomaron en serio la tarea que les dejé sobre ir respondiendo las preguntas para conformar una autoevaluación, sería genial que me dejaran saber cuál fue su reflexión final y si salieron mejor o peor evaluados de lo que pensaban. Recuerden que no hay que tener una mano tan dura, hay que aprender a evaluarnos como lo haríamos con otra persona y lo que hemos aprendido al menos en este canal es que siempre hay un aspecto positivo, hay asertividad y por supuesto hay mucho trabajo de por medio que hacer. Deseo que sus conclusiones sean absolutamente positivas y alentadoras. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos dentro de 8 días. Gracias por ver el episodio, un beso, un abrazo, bye.